Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios y también a ustedes por estar en sintonía con el estudio presentado por Eclesía de Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio desde San Juan, Zacatepeques. El día de hoy, previo al estudio, vamos a orar un momento. Únase usted en esta oración y para escuchar la palabra de Dios que tenemos para esta oportunidad. Hermanos, oremos. Bendito Señor, nuestro Padre Celestial, muchas gracias por la bendición de estar en este estudio para la grabación del estudio del día de hoy. Muchas gracias. Bendice a nuestros hermanos que están en sintonía, Señor, en los diferentes lugares tanto de nuestro municipio, San Juan, Zacatepeques, y otros lugares de nuestra República de Guatemala. Señor, muchas gracias. Ayúdanos, necesitamos de ti para entender y asimilar tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Para el día de hoy tenemos la lección titulada He aquí un leproso, basada en San Mateo capítulo 8 y los versículos 2 y 3, que dice de la siguiente manera de la Biblia de las Américas: y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. En este momento del encuentro del Jesús y el leproso, podemos ver la petición del leproso. Así, a primera vista, parece que la curación del leproso tuvo lugar después de la predicación del Sermón del Monte. Lo leemos en el versículo 1, capítulo 8. Y antes de que Cristo entrara en la cercanía de Capernaum, según leemos en San Mateo 8:5, es posible que así ocurriera. Lo que contribuye poderosamente a esta impresión es la división del texto en capítulos y versículos, de manera que en nuestra versión es el 8:1 aparece pertenecer a la historia del leproso, pero si recordamos que esta división no corresponde a la redacción original de Mateo, sino que fue hecha mucho después y de una manera un tanto arbitraria. No nos costará entender que el versículo 8:1 podría relacionarse con el capítulo 7, versículos 28 y 29, y seguir describiendo la reacción de la multitud del sermón. En tal caso, no pretende seguir describiendo la reacción de la multitud ante el sermón,
sino un preámbulo a la historia del leproso. Esta es más bien una historia independiente. Comienza con el versículo 2 y quizás no deba colocarse así cronológicamente. Justo después de la predicación del sermón, Lucas al menos lo sitúa antes del sermón en una ciudad indeterminada. El evangelista Marcos igualmente lo narra en un lugar y en un momento indeterminados. Ambos evangelistas la sitúan después de la sanidad de la suegra de Pedro. Hay además un pequeño detalle en el texto que sugiere que esta sanidad no ocurrió cuando las grandes multitudes acompañaran a Jesús. El Señor le dice al leproso que no diga nada a nadie acerca de la sanidad. Lo encontramos en el versículo 4. ¿Qué sentido tiene decirle esto si haya alguna multitud de testigos? En cambio, si la sanidad se hubiera llevado a cabo en otro momento, en un encuentro íntimo, la prohibición se entendería perfectamente. Entonces, parece probable pues que Mateo colocara deliberadamente este milagro a continuación del sermón, no por necesidad cronológica, sino por razones teológicas. Por tanto, la cuestión es, ¿qué interés tenía al colocarlo aquí? ¿Qué asociación de ideas existe entre esta sanidad y la prohibición se diera o se entendería perfectamente? Parece probable pues que Mateo colocara este milagro a continuación del sermón. ¿Qué interés tenía colocarlo aquí? ¿Qué asociación de ideas entonces tendría? ¿Qué conexión espiritual quiere el evangelista que veamos? De hecho, hay dos conexiones importantes entre el sermón y el milagro. Una tiene que ver con la sanidad en sí, según los versículos 2 y 3 del capítulo 8 que estamos leyendo. La otra con el cumplimiento de los requisitos de la ley, el versículo 4. Iremos viéndolas al profundizar en el texto. Hermanos, la lepra, que en la antigüedad la medicina solía distinguir entre diferentes enfermedades solo en base a un estudio sintomatológico, nada más, así superficial. Había muchas infecciones de la piel diagnosticadas como lepra, pero todas ellas resultaban muy temibles a la gente de aquel entonces. Para entender esta historia, tenemos que entender que los judíos de entonces reaccionaban ante la lepra más o menos como nosotros reaccionamos ante el SIDA hoy día, y por eso por razones similares. En primer lugar, la lepra resultaba casi siempre mortal, era prácticamente incurable. Cualquier persona que veía aparecer en su piel las manchas de la lepra sabía que estaba sentenciada a muerte. La curación era tan poco frecuente. Los casos de Miriam y Naamán leemos en Números 12, 10 al 15 y Segunda de Reyes 5, 9 al 14. Fueron excepcionales, que se consideraba una intervención especial de la providencia divina, tan difícil como la resurrección de un muerto. Tanto era así que la curación de la lepra era considerada una señal inequívoca de la era mesiánica. Mientras tanto, los leprosos debían prepararse para la muerte.
En segundo lugar, era una enfermedad especialmente desagradable, humillante, porque solía comportar la desfiguración de la persona, además del aspecto repugnante de la infección de la piel. Estaba el hecho de que a muchos leprosos les faltaban miembros. Podía ser los dedos de la mano, del pie o las orejas. Ninguna otra enfermedad convierte al ser humano en una ruina tan total y horrible a la vista. Puede comenzar por pequeños nódulos que terminan ulcerándose. Estas úlceras producen un líquido de aspecto desagradable y se van agrandando. Se caen las cejas. Los ojos asumen un aspecto fantasmal, como si nunca dejaran de mirar fijamente a los demás. Se ulceran las cuerdas vocales y la voz se vuelve afónica y la respiración muy sibilante. Poco a poco el enfermo se convierte solo masa de excrescencias ulcerosas. Este tipo de lepra termina con el enfermo en unos 9 años, al final de los cuales el paciente pierde la razón, entra en coma y finalmente muere. Otra variante de la lepra comienza con la pérdida de la sensibilidad en cualquier parte del cuerpo. En este caso, la afección ha atacado a los nervios. Poco a poco los músculos del cuerpo se deshacen, los tendones se contraen hasta que las manos adquieren el aspecto de garras o pezuñas. Según las ulceraciones en las manos y en los pies y la pérdida progresiva de los dedos de ambos. Por último, van perdiéndose las manos y los pies enteros hasta que sobreviene la muerte. La duración de esta clase de lepra es entre 20 y 30 años. Es una especie de muerte horrenda en la cual el hombre muere pulgada a pulgada. En tercer lugar, la lepra creaba terribles barreras sociales. El leproso tenía que vivir lejos de las poblaciones como un auténtico intocable con el fin de evitar el contagio. Así pues, además del dolor de la enfermedad, tenía que soportar la indignidad del rechazo social. Expulsado de la sociedad normal, tenía que vivir aislado de todo contacto humano. Una vez diagnosticada la enfermedad, sus familiares le ayudarían sin duda a construir un elemental refugio para protegerle de las inclemencias del tiempo. Después, cada día le llevarían comida, dejándola en el suelo y retirándose para que el leproso pudiera acercarse a buscarla. Las leyes exigían que se colocara una invisible, infranqueable entre el enfermo y los demás. En cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarían rasgados. El cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará: inmundo, inmundo. Permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Es inmundo, vivirá solo. Su morada estará fuera del campamento. Así tenemos
en la Escritura según Levíticos 13, 45 al 46. A partir de aquel momento, el leproso se encontraba en cuarentena perpetua, hermanos. Convivía solo con otros leprosos. Se vestía con harapos para que todo el mundo conociese su condición inmunda y se alejase de él. Todo trato con familiares y amistades tenía que llevarse a cabo a distancia. Nunca más podía entrar en las ciudades de su tierra. Es posible que algunas de estas normas no se siguieran a rajatabla en tiempos de Jesús, pero aún así el miedo al contagio conducía a una gran marginación social de los leprosos. En Palestina, en los tiempos de Jesús, el leproso tenía prohibida la entrada a Jerusalén y a todas las ciudades amuralladas. En las sinagogas había una pequeña habitación aislada llamada Mezquita, desde la cual podía escuchar el culto. La ley enumeraba 61 contactos que podían convertir al judío en impuro y el segundo en importancia era el contacto con leprosos. Solamente con un leproso introdujera la cabeza en una casa, esta quedaba contaminada desde los cimientos hasta las vigas del techo. Aún en un lugar abierto era ilegal saludar a un leproso y nadie podía acercarse a más de 4 codos, unos 2 metros de él. Pero si el viento soplaba del lado donde estaba el leproso, este podía mantenerse a no menos de 100 codos de distancia o unos 50 metros. Nunca ha habido una enfermedad que separara a un hombre de sus semejantes como la lepra. Qué difícil es la situación de los leprosos, mis hermanos. La continuación de este estudio lo tiene el pastor Bernabé y él es el encargado de darle seguimiento. Gracias, mis hermanos, por su atención y vamos a escuchar al pastor Bernabé. Es un privilegio continuar con este estudio tan interesante que nos ayuda a comprender a mucha mejor cabalidad el por qué en Mateo encontramos este relato de esta manera y la importancia de cada aspecto. Como lo venía mencionando anteriormente, hermano Vicente, desglosando el énfasis en aquel entonces de la inmundicia que se consideraba la lepra. Y cada uno de estos aspectos nos ayuda a comprender cómo se desarrolló en ese contexto en el que Jesús hace presencia. Podemos encontrar muchas razones, como ya se han mencionado, que había entre los judíos la idea de que el leproso estaba bajo la maldición de Dios, que era un pago por los delitos que había cometido, que era una forma de demostrar físicamente la desgracia que había en sus cuerpos. Encontramos varias citas bíblicas en el Antiguo Testamento, como el caso de Job. Encontramos Job en el capítulo 4, verso 7, también en el capítulo 22, versos 4 al 5, donde se resaltan estos aspectos antes mencionados. También encontramos que esto era un estigma, es decir, una mancha bastante fuerte en aquel entonces. Era, como decirlo de esta forma, un azote divino, era un castigo. Y esto nos
amplía a nosotros este cuestionamiento. ¿No había Dios empleado la lepra para castigar a Miriam y a Usías? De acuerdo a Números 12, verso 10. Y por lo tanto, nosotros encontramos una prueba fehaciente de la ira divina cuando la piel era devorada por la enfermedad. Todo esto como consecuencia, con el paso de los años, de las condiciones físicas que el leproso había llegado, simbolizaba una condición espiritual del pecado. Algo de este simbolismo parece ser cierto en los textos bíblicos. Así, los judíos exiliados a causa del pecado de la nación son comprados por Jeremías a leprosos que tienen que vagar entre las naciones clamando: apartaos, exclama este verso, apartaos inmundos. También lo menciona Lamentaciones 4:15. De la misma forma, de acuerdo a la ley, se decía que el leproso tenía que cubrirse el labio superior como señal de su infección. Viene a simbolizar el silencio del profeta cuando no le viene palabra de Dios a causa de las falsas profecías. En cuanto a la comparación que encontramos de la lepra y los procesos que tenían que seguir, tiene mucha comparación a lo que Dios ya hacía desde ese entonces. Encontramos también a David en el Salmo penitencial que escribió después de su pecado con Betsabé. Emplea las terminaciones prescritas para la limpieza ceremonial de la lepra y los aplica a su necesidad de limpieza moral. Esto en el Salmo 51:7, que se emplea de esta manera en estos versos. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Menciona el hisopo como parte del proceso de purificación para ese aspecto. Lávame y seré más blanco que la nieve. En este contexto definitivamente era conocido el proceso para purificación, el proceso para limpiar, comparado con este tipo de aspecto muy fuerte. La lepra era una inmundicia para el hombre físico, como el pecado lo era para el hombre espiritual. Veamos esta comparación de acuerdo a lo que ya hemos leído de lo que significaba la lepra. El proceso, como se menciona, que pulgada a pulgada era una degeneración para una muerte, en muchos casos de 9 años, como se menciona algunos de los aspectos, como en otros, que podía durar hasta 20 y 30 años. Y de la misma manera, el pecado cumple esta comparación, que degenera y que arruina al hombre en su crecimiento espiritual. Por todo esto estamos diciendo que esto no nos dificulta establecer una primera vinculación entre el Sermón del Monte y la sanidad del leproso. Aquí encontramos una de las primeras razones por qué en el Evangelio o por qué en Mateo encontramos esta historia. Y es esta comparación tan interesante. La compasión sanadora de Jesús es la única solución para nuestra lepra moral, que Él mismo ha denunciado en el Sermón del Monte. Recordemos que en el Sermón del Monte encontramos de manera directa que el pueblo en ese entonces fue confrontado, ¿verdad? Y seguidamente encontramos en esta narración esta solución para la lepra moral. Cuando las multitudes bajaban del monte, lo hacían con asombro. Se sentían desenmascarados o desenmascaradas porque habían escuchado a Jesús creyéndose bastante buenas, es decir, con bastante expectativa de que iban a cumplir y de que ellos eran como Jesús lo estaba expresando en ese momento. Pero paso a paso, el maestro había denunciado sus terribles enfermedades morales, había revelado sus sucios secretos, los secretos más profundos en su corazón, había denunciado su hipocresía y hasta aquí había logrado mantener cada uno de ellos como oyentes una buena apariencia entre su ámbito social, entre sus vecinos, entre su comunidad, una aparente apariencia de respetabilidad. Y ahora no podrían mirarse unos a otros hacia los ojos. Sentían que debían clamar: inmundo soy, comparado como era
estipulado de acuerdo a la ley que el leproso tenía que proclamarse para poder pasar o para poder cruzar en ciertas áreas. ¿Qué enfermedad tan terrible es nuestra pecaminosidad? Hoy, entendiéndolo con esta comparación, tenemos que prestarle atención. Como en el caso de la lepra se trata de una enfermedad mortal. El pecado, de la misma forma, nos coloca bajo esta sentencia, nos coloca bajo este camino de muerte, pues la paga del pecado es muerte. Así lo dice en las Escrituras en Romanos 6:23. Aquí Cristo, después de la mención del Sermón del Monte, hace esta aclaración o este énfasis, que aún los pecadores o los pecados, por muy menores que sean, bastan para convertirnos en reos del infierno del fuego. Es de esta manera que podemos entender que los pecados que cometemos, aún los más pequeños, ponen en manifiesto que hemos contraído una gran enfermedad. Son como las llagas del leproso, son síntomas externos de un mal en el interior que ya están bien asentados entre nosotros. El problema no es solamente curar esas llagas o aliviar, sino hasta cierto punto es el esfuerzo humano y las buenas intenciones de poderlo hacer, sino llegar al fondo de la enfermedad y extirparla de raíz. No únicamente aparentar o ocultar alguna situación, sino que sea desde la raíz. El pecado, como la lepra, mencionando este aspecto, también nos desfigura. Por mucho que intentemos maquillar, por mucho que intentemos demostrar un aspecto hermoso ante los demás, si alguien rasca nuestra superficie de falsedad, la falsedad aparecerá. Si nos miramos al espejo, es decir, a la palabra de Dios, lo que vemos nos desgarrará. Tendríamos que reflejar hermosura delante de Dios, pero en todas partes aparecerán llagas ulcerosas. Nuestro egocentrismo, nuestra injusticia, esto definitivamente nos gustaría a nosotros creernos personas rectas, personas honradas, personas amables, personas santas, personas que cumplen lo que Dios nos pide de acuerdo a sus escrituras. Hoy entendemos que Cristo desenmascara y revela todo el horror de nuestra deshumanización. Es por eso que en esta narración encontramos esta comparación tan fuerte y vamos comprendiendo por qué en el Evangelio de Mateo encontramos este aspecto o de esta manera colocado en este orden para poder reflejar y resaltar la obra del Señor. El pecado, lo podemos ver, nos excluye de la gran sociedad que es la meta, la culminación de la historia, que es el reino de Dios. Entendemos y comprendemos que nuestro Señor Jesucristo viene y vendrá por una iglesia pura, sin mancha. Comparado con la lepra, podemos entender que esto nos conduce a la expulsión de la sociedad terrenal. Nuestra enfermedad moral nos va a conducir de manera directa a ser excluidos para siempre de la ciudad celestial. En el terrible descampanado del infierno se oirá el lloro y el crujir de dientes de los que no han acudido a Cristo para ser sanados. Y esta acción que encontramos en el leproso y esta acción que veremos, vamos a poder entender de qué forma nosotros podemos acercarnos a Dios. Hay mucha similitud entre la lepra y el pecado. Mucho ojo con esto, hay mucha descripción y hay mucha comparación. Hay mucha similitud definitivamente entre la sanidad de este leproso y la sanidad del pecador, es decir, para todos nosotros. Y es por esto que en esta narración, en esta historia, se introduce de esta forma. Si bajamos del monte, es decir, del Sermón del Monte, escuchando esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, surgen algunas preguntas. ¿Quién pues puede ser salvo? No necesitamos desesperarnos porque he aquí un leproso. Ante las exigencias del sermón,
encontramos que hay esperanza de que alguien pueda entrar al reino de los cielos. Solo de esta manera, si el legislador es también el sanador. Solo si Jesús, además de interpelar por nosotros o interpelar por la ley, nos salva de la condena misma de esta ley. Y seguidamente con lo que menciona el verso, lo sorprendente que encontramos es lo que menciona y dice: he aquí se le acercó un leproso. Como he aquí menciona en Mateo, nos avisa que algo sorprendente está a punto de ocurrir. Lo sorprendente no es únicamente el milagro de sanidad en sí mismo, sino dice: he aquí. Lo menciona de esta forma. Recordemos que los leprosos tenían prohibido acercarse a la ciudad, tenían prohibido acercarse a las personas. Pero veamos esta frase tan interesante, dice: he aquí se le acercó un leproso. Y vemos la acción de Jesús. No tendría que haber escuchado Jesús que alguien se acercara diciendo: inmundo, inmundo. Pero aquí vemos algo totalmente diferente. Jesús no le rechaza, no dio un paso atrás para mantener su distancia como era común en ese entonces, sino le permitió que se acercara. Y no solo eso, Jesús, de acuerdo a la Escritura, dice que extendió su mano para tocarle. Como veremos en un momento, que esto era de algo definitivamente sorprendente en ese entonces, pero no se debe a la ignorancia de las costumbres de la época. Definitivamente Jesús conocía todo esto. Para un judío, la frase más extraordinaria en todo el Nuevo Testamento probablemente sea que Jesús extendió su mano para tocar a un leproso. Algo que era prohibido, algo que no se podía hacer, porque el contacto con algún leproso provocaba inmundicia a quien lo tocaba. Es por eso que tiene un énfasis muy fuerte. No sabemos exactamente cómo se enteró el leproso del poder sanador de Jesús, pero probablemente sería a causa de la extensión de la fama de nuestro Señor Jesucristo. Algo le había hecho comprender que esta clase de autoridad sobre las enfermedades solo era posible si Dios estaba con Jesús. Quizás pudo suponer que Jesús podría ser el Mesías, que aunque no nos consta que Jesús hubiera sanado previamente a otro leproso que él lo haya podido escuchar, este hombre vio en él una esperanza que le quedaba de ser sanado, una oportunidad de poder recobrar lo que había perdido, un momento de alivio en ese proceso de ruina física. Encontramos esta esperanza. Este hombre vio esa esperanza. Su fe era tan grande porque posiblemente fue el primer leproso curado. De acuerdo a esta narración, así lo encontramos, ¿verdad? Y así lo podemos ver. No se acercó a Jesús imitando lo que había visto en otros. No se acercó a Jesús porque fuera animado posiblemente a buscar esa salvación, a ser limpio por alguien más. Él encontró en sí mismo esa fe, esa reflexión. Y encontramos que él encuentra y vemos que él ve esa autoridad en el maestro de ser sanado. Y el gesto fue muy importante. Hizo una acción, confió, se acercó a él. Pero lo que hizo al acercarse, el gesto que provocó que él demostrara esa fe que tenía. Y lo dice seguidamente en la Escritura, y se postró ante él diciendo, no únicamente se le acercó, se le postró. Es decir, se arrodilló delante de Jesús con su rostro a tierra. Así lo menciona en Marcos capítulo 1, verso 40, también se menciona en Lucas capítulo 5, verso 12. Si el leproso se hubiera limitado a solo decir Señor sin postrarse a la vez, tal vez habría pasado desapercibido o no se habría entendido de esta forma. Hubiera sido una mera forma de dar un título de cortesía, Señor. Pero la unidad de su acción con lo que él proclamó, con este gesto,
sugiere que el leproso reconocía el señorío de Jesús. Este no es un sanador cualquiera, sino que ostenta la autoridad de Dios, y el leproso la reconoció de acuerdo a lo que estamos leyendo. No podemos acercarnos a Él de cualquier manera, sino reconociendo y acatando su autoridad. Parece que el leproso sabía de manera intuitiva, o su intuición lo guió a esta acción. Yendo un poco más a fondo, encontramos que el verbo postrarse está asociado a un culto divino. Suele traducirse como adorar. Aquí Mateo lo emplea en varias ocasiones, como ya ha sugerido o anteriormente lo vemos en la narración, en el caso de los magos, para el momento del nacimiento de Jesús, que ellos se postraron delante del Señor, reconociendo esa autoridad. Y aquí encontramos nuevamente esta acción de alguien que se postró, de que el leproso se postró reconociendo esa autoridad divina. Si Dios con nosotros, fue la frase reconocida en ese momento, y aquí repetidamente por esta acción. Desde luego podemos suponer que el leproso no supo entender de manera primordial el carácter divino, pero lo accionó, lo llevó a accionar en el momento de reconocer el origen divino de Jesús. Él no duda de que Jesús sea el Mesías, no duda de que sea el ungido de Dios. La suprema autoridad de Jesús es confesada inmediatamente por medio de la acción de postrarse. No solo lo proclamó, no solo lo dijo, no solo creyó, sino su acción de postrarse, dándole esa supremacía a nuestro Señor Jesucristo, creyendo en esa autoridad. Y es tan interesante poder desglosar y analizar detenidamente esta narración o estos textos bíblicos para poder entender la acción que cada uno de nosotros debemos de tener, que debemos de accionar. Y esta comparación tan fuerte del pecado con la lepra, que definitivamente, si no hay una intervención para cambiar ese aspecto, si no hay una intervención para sanar, que únicamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo, nos llevará como seres humanos a la ruina moral. Comparado con la lepra, puede ser en un periodo corto, en un periodo a mediano plazo, o puede ser a largo plazo, si no intervenimos de una forma nosotros con nuestra decisión y acción de buscar la acción salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a continuar en el siguiente programa con el desarrollo de estos versos, que hay bastante que comentar. Le invito a que pueda darle seguimiento a este estudio bíblico que nos ayuda a entender, a comprender el propósito de la Escritura, el propósito de la forma que fueron y el por qué fueron puestas en este orden, y entender la importancia. Ya hemos sido confrontados con el Sermón del Monte y nos venimos a encontrar con esta acción salvadora de un leproso, que para nosotros es la acción de perdón de pecados. Le invito a que nos pueda acompañar para finalizar esta sección del programa con una oración. Padre, en esta hora te agradecemos por tu infinita misericordia, por tu bondad. Hoy, Señor, te damos a ti la gloria y la honra porque hemos podido entender, comprender tu palabra, hemos podido entender y comprender esos mensajes tan importantes que encontramos en la Escritura, y te pedimos que puedan redarguir, que puedan llegar a lo más profundo de nuestro corazón, y que podamos recapacitar, que podamos comprender tus propósitos, que podamos hacer lo que tú deseas que nosotros hagamos, y la oportunidad que tenemos de acercarnos a tu presencia, sea cual sea la condición del ser humano, del hombre o de la mujer, y de quien escuche esta palabra. Tú tienes el poder de perdonar cualquier pecado, tienes el poder de cambiar cualquier situación si reconocemos tu autoridad. Hoy, como lo hemos aprendido en estas acciones, en esta narración,
en el momento que sanaste a un leproso, que sus acciones lo llevaron a buscar esa sanidad, que su reconocerte a ti como Señor Dios Todopoderoso lo llevó a la sanidad de su cuerpo. Y hoy para nosotros reconocerte a ti nos llevará y nos conduce a la sanidad de nuestra alma, a ser librados de esa ruina moral del pecado. Y por ello te agradecemos, porque tú nos hablas de una manera muy directa y muy puntual. Bendecimos la vida de nuestros hermanos quienes nos escuchan por este medio, y te agradecemos por la oportunidad que nos das de escudriñar y de conocer tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tenga una feliz noche, que Dios le bendiga.